próxima parte quiero hablar un poco sobre, ya un poco más yendo hacia al diseño y como instalación de los sistemas, considerando el ángulo y todo de instalación y cómo afecta, o sea, la efectividad del sistema. Entonces, vamos en esta parte a hablar un poco sobre estructuras con viscous dampers, sistemas de amplificación y otros ejemplos de implementación. Entonces hablé un poco sobre viscous damping, metallic dampers, pero ya me voy a tratar de enfocar más en viscous dampers. Por razones, como comenté, sí se usan mucho los hysteretic dampers, friction dampers, ha habido aplicaciones, ya no muchas, pero son en realidad de los sistemas de disipación que se usan más, ya dependiendo el BRB, por ejemplo, ya no se diseña como disipador, se diseña más como contraviento, así que ese ya es, cae en otra área. Es más enfocar más en este tipo de sistema. Y entonces, si es elástico o viscoelástico, la diferencia es que queremos añadir rigidez al sistema y la mayor parte es de poder encontrar, quánto damping queremos, qué es la C para modelar o para el disipador. Y si queremos añadir la rigidez, quizás si tenemos, como decir, un substory, queremos más rigidez, quizás podemos, entonces en ese caso ir para atrás como un sistema viscoelástico para poder añadir también la rigidez del sistema. Y en todos casos el modelaje de estos sistemas es basado en análisis lineal. Y ya veremos que el comportamiento de estas estructuras con disipadores por la mayor parte es lineal. O sea que pues, esto aplica. En el caso de disipación, quizás ahí pueda fluir un poco la estructura. Ya veremos cómo se incluye esa parte. Pero el modelaje, y especialmente inicialmente, es todo considerando un sistema lineal. Y ya se usa el análisis no lineal, incluyendo las propiedades no lineales de la estructura para considerar si es que cuánto daño tiene la estructura y todo eso. Se considera para verificar el diseño, especialmente si hay irregularidades, potencial de torsión. Ya para verificar también cómo se distribuyen los disipadores. Y asegurarnos que tenemos una respuesta de la que estemos de acuerdo, entonces ya podemos seguir con el diseño. Y primariamente lo que queremos hacer para un diseño es ver cómo, empezamos por un diseño, tener una estructura, un sitio, y tenemos que hacer la espectro del sitio y tenemos que hacer una serie de sismos, de registros y es de empezar, cuánto damping queremos, qué es el damping ratio que queremos para la estructura. Entonces se puede decir a cambio viendo que es una response spectrum para el sitio, cómo varía con damping y qué tanto queremos reducir la respuesta a la estructura. Entonces, es uno de los primeros factores que queremos considerar es empezar con qué es el damping ratio que queremos para la estructura, ya sea 20, 30%, o menos, dependiendo de qué queremos la estructura para empezar el diseño. Esos son quizás de los primeros parámetros que hay que establecer. Ya que sepamos cuánto damping queremos, ya podemos empezar a ver nuestros edificios específicamente y cómo queremos distribuir los disipadores por el edificio. Entonces, considerando que me fui para atrás. Entonces, considerando que queremos diseñar entonces una estructura considerando una estructura lineal
y dónde empezar es, vamos a empezar asumiendo que los disipadores suplementarios, o sea, queden proporcional, para empezar, que sean proporcional a la rigidez, para mantener la ortogonalidad y poder así, en ese caso, predecir qué es el damping ratio del primer modo, del segundo modo, etcétera, ¿no? Entonces, así podemos empezar un diseño para estimar qué es la C que ocupamos y dado a un damping ratio que deseamos. Entonces, basado en la rigidez del sistema, podemos, por lo que vimos anterior de análisis modal, ¿no? Que el damping es proporcional a la rigidez para mantener otra vez la ortogonalidad. Y queremos definir qué es este alfa que los dé, o sea, un desired, un damping ratio ideal. Entonces, la parte de análisis modal, que vemos que para un modo de vibración, el modo I, la C efectiva para ese modo, es la C pre y post multiplicada por el mode shape, que es la propiedad de la estructura. Y la C dijimos que es proporcional a la K, entonces vemos que la rigidez, o sea, el modo damping es alpha naught times Ki o el modo stiffness, y para este modo la C es igual a 2 el damping ratio, la frecuencia y la masa, ¿no? Que o sea, podemos simplificar para ver que podemos resolver por la alfa, ¿no? En términos de esta K, y la K y la M se hacen otra omega y vemos, se cancela y vemos que entonces alfa es 2, el damping ratio y el dividido por omega. Entonces, es una manera muy simple de empezar, o sea, ¿dónde empezamos a diseñar con la estructura? Y empezamos asumiendo que es proporcional a la rigidez, y ese es nuestro factor de proporción, diciendo que queremos, y casi siempre vamos a ir por el primer modo, que es el damping que queremos para el primer modo. O sea, puede ser típicamente como de 10 a 30%. Los códigos permiten hasta 35%, algo así, de damping. Conceptualmente, o sea, el proceso es muy fácil, entendiendo eso de Moro, especialmente entendiendo Moro Analysis, ¿verdad? Vemos qué tanto damping queremos, especialmente para el primer modo, que es lo típico, y ya podemos calcular el constante de proporción a la rigidez y sacar qué es la C, bueno, el damping matrix que queremos, pero quizás en todos casos, quizás no estamos muy seguros cómo está distribuida la rigidez, pero ya pensando como un shared building, pues todo es mucho más fácil. ¿verdad? Podemos determinar el damping matrix para la estructura, o sea, en este caso, pero o sea, la cosa cómo distribuimos esos dampers por la estructura. ¿Verdad? Pero si sabemos cómo está distribuida la rigidez, pues igualmente podemos distribuir los dampers por la estructura. Ya para aplicar a sistemas quizás más complicados, puede ser más complicados, pero en todos casos podemos empezar con esto, llegar a una distribución preliminar de la estructura, y ya luego, pues en todos casos vamos a iterar un poco para llegar quizás a una, pues, no quiero decir óptima, pero la mejor solución en la que podamos llegar en nuestro caso. ¿verdad? Pero en todos casos es un proceso de trial and error, ¿no? Ya escogemos, quizás ya que tengamos el damping ratio, escogemos cómo está distribuida la rigidez, distribuimos los dampers y podemos ver más o menos bien, ya con simulaciones numéricas podemos ver, o sea, dónde quizás ocupamos más o menos damping para
para tener, o sea, la respuesta que queremos de la estructura. ¿No? Entonces, en todos casos, para un edificio es muy simple pensar en qué es la rigidez por piso, o sea, que es un shared type building. Y en todos casos no se puede hacer este tipo de análisis. Tenemos una estructura de 6 pisos, pues es un 6 degree of freedom. Tenemos la masa por piso y podemos estimar la rigidez por piso. Y ya entonces la C que queremos por cada piso va a ser proporcional acá por el mismo constante de proporción. Ya empezamos así y luego podemos ir cambiando la rigidez bajada en estos diferentes ejemplos, ¿no? Creo que sí que tenemos un edificio de 5, este es un edificio de 6 pisos, ¿no? Y le queremos meter a disipadores. Tenemos ya el marco diseñado. Este es un marco existente. Es un edificio, en este caso es un edificio ya un poco antiguo y queremos, o sea, hacer un refuerzo por disipación. Y vamos a hacer el refuerzo por meter o sea, en forma de bracing, meter los dampers y en todo caso, como ya hemos visto quizás en fotos, que los dampers son quizás de este tamaño, algo así, ¿no? Entonces se pone el damper y luego con otro brace de acero, lo que sea, para llenar el resto del paso. Entonces nuestra estructura, o sea, de 6 pisos está distribuida algo así. Y en este caso, o sea, vamos a distribuir, ocupamos, bueno, dependiendo de en qué configuración podemos tener, pero en esta vamos a tener, o sea, una estructura, bueno, cuando está en este marco, igual como en este marco de acá, para, o sea, mantener simetría, y vamos a reforzar este marco con los contravientos. Entonces, para llegar a ¿dónde empezamos con un sí? O sea, hay que decidir, ya viendo el riesgo del sitio, o sea, que si vamos a hacer un time history analysis, tenemos ground motions, podemos ver, por ejemplo, la espectra de la ground motion, cómo va cambiando por damping, y decir, bueno, ya sigamos a 20% de damping, si vamos de 20 a 30, quizás hay muy poca ganancia, 20% es suficiente. O si la espectra cambia bastante todavía, dependiendo en el periodo de la estructura, que en este caso es 1.3, si la espectra cambia suficiente en el rango del periodo de la estructura, quizás usar más damping, quizás hasta 30-35%, que es quizás lo máximo que queremos considerar. Entonces, ya para llegar a los resultados, esta tabla fue calculada usando un método diferente, quizás un método más complicado, pero ya lo más simple es de hacer, teniendo ya la estructura, no tengamos el marco, tengamos el modelo de la estructura en un programa de computadora, es de hacer un poco un análisis, y en este caso podemos ver Una, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, pues un modelo simple de la estructura y simplemente aplicar una carga de una unidad ya al modelo de estructura, no, al modelo completo. Al modelo completo para ya sacar, o sea, los desplazamientos por contrapiso y así poder predecir qué es la rigidez por piso, ¿no? Otra cosa que puede hacer es, o sea, aplicar una carga por piso para ver cuál es el desplazamiento y ver cuál es la carga por piso. El primer método, que en los ejemplos que he visto, trabaja mucho mejor y mantiene la rigidez que mantiene la frecuencia original de la estructura, ¿no? Si aplicamos una unit load at the roof, vemos cuáles son los desplazamientos por piso, y así cada piso tiene unit shear, y pues la inverse es la rigidez, ¿no? Y así podemos calcular la rigidez. Ya queremos en este caso 35% damping,
Vamos para atrás a al alfa. 2 por 35% damping por el omega, que es el periodo de 1.3. Tenemos todo lo que necesitamos. Podemos llegar a las rigideces, que más o menos son estas de aquí, y las multiplicamos por esa constante, que sale en este caso sale como 1.4, y luego considerando que los actuadores están angulados, ¿no? Dividimos por un factor de cosine del ángulo, llegamos a estos constantes para el linear viscous damper, ¿no? Y ya de ahí llegamos por piso el damping que ocupamos, y nos dan un punto de empezar ya a regresar a nuestro modelo. Ya en el modelo de computadora le podemos poner asignar las Cs a la estructura, y de ahí podemos ya ver por análisis lineal cómo va cambiando ya el comportamiento de la estructura, ¿no? y qué pasa en este caso. Uno de los problemas, o sea, en este caso, porque este edificio que tiene, o sea, este es el caso que mencioné antes, este edificio tiene soft story, o sea, este piso es un poco más alto. Y resulta que ya haciendo los análisis antes de la amortiguación, se enseña que tiene un soft story. Y entonces, o sea, si la rigidez aquí es más baja, y como uno anota, y también se ve medio obvio que, o sea, va aumentando la amortiguación, pues casi igual acá arriba, va aumentando y luego baja, ¿no? Entonces ya metiendo esos números de primero en el análisis, o sea, va a seguir el soft story, ¿no? Entonces ya de ahí, ya viendo los resultados, o de aquí también, que es un poco obvio de aquí, que quizás queremos ir como la rigidez, no queremos quizás aumentándola más en los pisos de abajo, donde quizás el cortante va a ser más grande. Igual de los resultados de primeros análisis vamos a ver que los drifts son más grandes en el primer piso, y ya podemos ir modificando esos damping constants, ¿verdad? Para llegar a un resultado que queramos. O sea, esto es lo que ocupamos por piso. Vamos la C que ocupamos por piso. Entonces ya que vamos a los dampers, consideran que están angulados, tenemos 2 divididos por 2, y luego ya si tenemos en 4 en toda la estructura, pues dividimos, sabemos qué C queremos para la estructura, y ahí podemos empezar ya el diseño, ¿no? Viendo las velocidades, etcétera, sabemos que es más o menos la fuerza, y sabiendo la fuerza que esperamos de los amortiguadores, podemos ver bien diseñar la brace, y luego también ya podemos contactar a los fabricantes, como son un amortiguador de tal fuerza y de tal C, y diseñarlos a ese estilo, ¿no? Y bueno, regresando primeramente a estos números iniciales aquí, ¿no? Si no ves, o sea, con los números que empezamos, queríamos 35% damping, y esos son a la C que llegamos. Entonces ya de aquí podemos ver que si hacemos el análisis con el viscous damping, o usamos Rayleigh damping de 35%, o sea, se ve que más o menos llegamos a donde queremos. O sea, la idea es de decir, bueno, quiero 10% damping ratio, 20% damping ratio, 30% damping ratio, y saber dónde empezamos, ¿no? ¿Dónde empezamos y qué sets vamos a enseñar a la estructura? Y luego de ahí ya empezar un poco la optimización las trial and error, de ir corrigiendo, ¿no? Pero este primer paso los da más o menos, lleva el damping ratio que queremos, y ya de ahí vamos ajustando justo como veamos, como veamos, o sea, de la respuesta que queremos, si queremos aumentar o disminuir quizás los desplazamientos o aceleraciones, podemos ir modificando los dampers. Otras consideraciones, y pues, o sea, una de las ventajas principales de usar estos dampers sobre otros sistemas es que ya usando non-linear dampers, si es una opción, bueno, si queremos reducir las fuerzas de altas velocidades, se ocupa bastante
como dice, trial and error, ¿no? De jugar un poco con el modelo. Y para llegar bueno, a qué exactamente, qué damping ocupamos, cómo queremos destruir la C. Aparte, si queremos ver dampers, o sea, nonlinear dampers, qué es el coeficiente que es mejor para nosotros, para nuestro diseño. Y ya luego podemos llegar a nonlinear damper que disipe la misma energía que un viscous damper si queremos usar un damper nonlineal. So no hay bueno, es la cosa de estructura, ¿no? Que cada caso es diferente, cada caso va a ser, o sea, es a unique structure, que es quizás lo que queremos, no queremos que todas las estructuras sean iguales. Y en este caso, o sea, todos ocupan su diseño y no hay, con lo que yo sepa, solución óptima para todas las estructuras, ¿no? O sea, y eso considerando el número de pisos, o sea, el tamaño de estructura, o sea, todo depende en lo que quiera, lo que decidan los dueños, así como los ingenieros, para llegar al diseño que es más económico y que llegue al desempeño que uno quiere de la estructura. Y eso dado a la pregunta anterior, o sea, ¿cómo se distribuyen los dampers? ¿No? Ya para llegar a una solución óptima. Y empezamos ahorita con la que tengo que distribuirlos igual que la rigidez de la estructura. Y cuántos tamaños de dampers queremos usar, si todos en el mismo tamaño, quizás sea lo mejor o es más fácil, no tengo que ordenar de un tamaño. Pero quizás a lo mejor o no, o queremos, así como igual como andamos seleccionando columnas y vigas, etcétera, ¿no? Quizás queremos 1, 2, 3 tamaños, no queremos hacer 20 diferentes dampers para una estructura. Si tenemos una mejor, pero si tenemos de 2 diferentes tamaños, quizás todavía se puede mantener, ¿no? Y todo empezamos a hacer también diciendo que queremos mantener la ortogonalidad, ¿no? Para mantener normal modes, classical modes y classical damping para estimar el damping ratio de la estructura, pero ya que los vamos a nonlinear analysis, pues nada de eso es necesario, ¿no? Eso nomás nos da un punto para empezar. Ya podemos empezar a hacer cambios. Y si queremos, en realidad llegar a una distribución óptima, eso ya será por nonlinear analysis y sería para las ground motions que escojamos. Podemos escoger una serie de ground motions y aplicar la teoría de optimización, usar diferentes algoritmos, generic algorithms, o sea, diferentes algoritmos que se pueden usar para ver, o sea, voy a variar mi C entre este rango y este rango, tomar en cuenta que puedo tener disipadores aquí y allá, y ya dejar que el programa encuentre la solución óptima, definiendo, por ejemplo, pues qué es el constraint, ¿no? ¿Qué quiero reducir? Y quiero reducir aceleraciones, desplazamientos, cuánto peso le quiero dar a cada uno. Y ya sí puedo aplicar, o sea, que en investigación se han hecho bastante trabajo así. En práctica, o sea, no hay de muchas aplicaciones así óptimas, es más como trial and error, viendo cómo responde la estructura y dónde quiero quizás aumentar o disminuir la respuesta. Pero al final hay varios métodos para llegar a una distribución óptima, pero requiere computación avanzada. Uno de estos algoritmos, o sea, hay varios que se han propuesto, especialmente el profesor Sung de Buffalo propuso unos métodos en el 92 y luego un avance en el 2000. Y pues eso se aplica para cualquier tipo de disipador, viscous, así como hysteretic, ya nomás de modelarlo en la estructura y seleccionar qué es lo que queremos optimizar, o sea, qué queremos disminuir, por ejemplo, en términos de respuesta. Y ver, o sea, qué son las locaciones óptimas, o sea, distribuidos vertical y también, o sea, así como horizontal por la estructura.
y si vemos, o sea, un poco de lo que da a entender estos casos, especialmente considerando, o sea, dampers y todo, es que, o sea, ¿dónde poner especialmente viscous dampers? Donde tengamos velocidad máxima o velocidad relativa máxima, que es casi siempre donde hay desplazamiento máximo, ¿no? So, la idea es, si queremos sacarle lo más de un damper, es que se mueva, ¿no? Para que disipe energía. Y más que nada sale pues entre dos pisos, ¿no? Entre dos pisos para que y tomar en cuenta ese story drift, ese movimiento en story drift para poder seleccionar la opción máxima. Y para ver, por ejemplo, nomás como algo que se puede hacer, otra forma de quizás estimar el coeficiente C de un amortiguador, tomando en cuenta que la energía disipada por un disipador es C pi omega x squared, o sea, la energía disipada por un disipador en un ciclo. Y si sabemos y entonces la energía, asumiendo que tenemos, o sea, tantos dampers por piso y tantos dampers por piso y o sea, la energía disipada por todos los dampers pues es la summation de todos los dampers. El desplazamiento en este caso que usamos para desplazamiento va a ser el drift, y si están como en forma de braces, o sea, tenemos que considerar el ángulo de los dampers, y podemos así en este caso estimar cuál es la energía disipada por todos los dampers que tengamos en la estructura, ¿no? Y en este caso, asumiendo que todos tienen el mismo C, ¿no? Entonces llegamos a esta formulación que los da, o sea, la energía disipada en términos del periodo de la estructura, en términos de C, que lo da la energía disipada por todos los disipadores. Y luego podemos ver que asumiendo un nivel de drift que tenemos que asumir para empezar, ¿no? un nivel de drift por cada story. La strain energy por cada story es K más la rigidez del piso por el story drift por mitad, o sea, la strain energy por cada piso. Entonces así podemos estimar que el damping ratio, ¿no? Que por una C, que lo da toda la estructura, que es la energía disipada sobre 4 pi en la IS, la fórmula que vimos anteriormente. Y podemos ya resolver, ahora en vez de resolver por el damping ratio, podemos resolver por C y ver si queremos un damping ratio, o de qué C ocupamos para todos los dampers, asumiendo que queremos la misma C para todos los dampers, ¿no? Podemos hacer otra forma que podemos llegar a predecir un C, o sea, una forma fácil, o sea, que si todos tienen la misma C, tenemos N de dampers en la estructura, y lo que ocupamos aquí, pues el damping ratio, el periodo de la estructura, la rigidez por piso, el drift por piso, y otra vez el drift por piso, ¿no? Y el ángulo en los que están localizados los dampers, ¿no? Otra manera de llegar a un C, si queremos el mismo C para todos los dampers. Entonces ya pasar esto más práctico, ¿no? Que no sabemos qué es el drift, no sabemos qué es la rigidez, o sea, varias cosas. Entonces podemos decir que si todos los pisos tienen la misma altura, hay que decir que el primer modo es lineal, entonces ya podemos simplificar la fórmula bastante en términos de un story drift, ya podemos llegar a una forma más simplificante que es nomás proporcionar la rigidez de la estructura, y podemos llegar a, o sea, la C que ocupamos por damper, ¿no? En este caso, para darnos un damping ratio que queremos. Otra forma de llegar a la misma aplicación, ¿no? Entonces ya dependiendo ya que sepamos la C quizás por piso y en el ángulo, o sea, otra cosa que tenemos que ver, que, o sea, este es el cosine cuadrado, o sea, puede tener un gran efecto en el tamaño del damper que se ocupe, dependiendo cómo se aplica en cierta configuración.
y vemos que un damper instalado en un ángulo, pues quizás es la forma más económica porque se ocupa nomás un brace, toda la carga axial, ¿no? Entonces un brace, o sea, pues, que nomás con que no pandee, tenemos que verificar que es la carga máxima del damper y para diseñar la brace, o sea, asegurarnos que el brace no pandee, considerando que va a ser, más que nada va a ser pin-pin connection. Y podemos ver, o sea, qué es el C. Aunque esa es la forma quizás más económica de instalar los dampers, o sea, suponiendo que podemos hacer las conexiones propias, etcétera, y todo en la estructura, entonces tenemos que tomar en cuenta que si ponemos un damper así, o sea, la efectividad baja dependiendo del ángulo, lo más que sea el ángulo, o sea, lo más que va a afectar la efectividad del damper, ¿no? Porque hay desplazamientos, si este se mueve un desplazamiento es X, el damper se mueve X por cosine, ¿no? O en este caso cosine theta, ¿no? Ya si ponemos el damper así horizontal, pues el theta es 0, y si esto se mueve X, pues el damper se mueve X, ¿no? Entonces ya andamos viendo más desplazamiento en el disipador, pero igual ocupamos una brace quizás más grande para cargar las fuerzas, y tenemos que, para mantener la efectividad, que esta sea suficientemente rígida para que todos los desplazamientos se pasen al damper, ¿no? Y pues esos son los casos más comunes, y quizás tengo más fotos después, pero las fotos que he enseñado, o sea, esta aplicación o esa que se han usado bastante en diferentes estructuras. Aquí se ocupa más damper, acá se ocupa más bracing, ¿no? Dependiendo de cómo se quiera diseñar la estructura. Igual ha habido otras configuraciones de ver de más que nada cómo amplificar los desplazamientos en los disipadores, ¿no? Porque ha dado que, bueno, la energía se disipa por el movimiento del disipador, queremos, bueno, mover el fluido de un lado al otro, en este caso de los viscous dampers, y teniendo así que se llama el toggle brace. Esto en lo que este Marcos quiere formar, o sea, formar como de esta manera, ¿no? Esto se va, bueno, es como un 3-pin connection, y pues va a pandear, ¿no? Y lo que pandea, pues va a querer modificar el movimiento del damper, y va a amplificar el movimiento del damper comparado a cualquier configuración. Y dado las medidas correctas, por ejemplo, aquí se ve el toggle brace, ¿no? Que es pin, pin, pin. Y ahí se ve el damper aquí instalado. Otras configuraciones es como esta del que llaman el scissor jack configuration. Igual en lo que se va moviendo la estructura, o sea, va a amplificar el movimiento de aquí del damper. Y así en esas configuraciones se pueden usar dampers quizás más chicos, más baratos, pero pues también la configuración quizás es un poco más complicada, y es pues balance de lo que quiera, como se quiera diseñar, ¿no? O sea, el bracing o el damper, o sea, algo más chico, más grande, que es lo que se quiera usar, ¿no? Entonces, viendo estas diferentes configuraciones, si consideramos que la fuerza del piso, ¿no? Dado el viscous damper, es un factor F por la fuerza del damper, y este coeficiente F es pues proporcional al desplazamiento. O sea, si relacionamos, o sea, por una unidad de desplazamiento del piso, cuánto se mueve el damper, ¿no? Considerando si está al angulado, horizontal, que es 1, o ya si usamos una de estas configuraciones especiales, la fuerza del damper pues siempre va a ser C por delta T, y la fuerza del damper, o sea, va a ser afectada por F cuadrada de ese componente, y igual el damping ratio va a ser afectada por F cuadrada de ese componente, donde F es el factor o sea, F es el factor de amplificación de desplazamiento, que puede ser más o menos de 1.
¿no? Entonces ya podemos ver, o sea, qué configuraciones para nuestro caso, dependiendo del tamaño del damper que queramos aplicar. Y dependiendo de la configuración, si es horizontal, diagonal, o sea, usando estos diferentes tipos de sistemas de amplificación, podemos ver que o sea, por el mismo damper, o sea, un damper horizontal que quizás nos dé un damping ratio o sea, un chico que les dé algo de 5%, lo cambiamos al diagonal y pues cae por, o sea, el effective damping cae porque es 40% en este caso, con un factor o sea, el desplazamiento cae a 80%. Y luego vemos que el upper, los diferentes sistemas de toggle braces, o sea, pueden aumentar, o sea, la damping por factores de 10 en este caso, o por 4, o por unos diferentes factores dependiendo en cómo se configuren las instalaciones, ¿no? O sea, hay diferentes cosas que se pueden hacer en el diseño y en la instalación de los dampers para, dependiendo de pues ya el tamaño del damper contra el tamaño de la instalación que se quiera hacer, ¿no? Pero hay diferentes cosas que se pueden hacer en ese caso. Entonces sería cosa de ver pues, o sea, el costo del damper, el costo del frame y qué sería la solución más económica. Hablando un poco de aplicaciones que se han hecho para sistemas de viscosos y también aquí un poco de ejemplos de viscoelastic. Pero hay o sea, varias aplicaciones y lo más que son nada es viscous dampers. Hay varias aplicaciones de sistemas viscoelásticos, incluyendo esos viscous damp walls, fluid viscous dampers, viscoelastic walls. O sea, hay varias aplicaciones que se han usado de estos sistemas. Pero como comenté anterior, o sea, los fluid viscous dampers son los que tienen más aplicaciones. Por ejemplo, un ejemplo de viscous wall, que es, o sea, nomás por ejemplo, pared entre una viscous fluid. Y aquí se ve el comportamiento de la estructura, o sea, la circular, que indica que es almost purely viscous, con poca rigidez, ¿no? Que es un caso de una aplicación, ¿no? Como comentan esto ahorita, quizás tengo un proyecto que ando viendo ahorita viendo hacer como dampers más compactos, así como en cilindro, ¿no? Pero usando resorte en vez de aceite y usar el resorte que quizás, bueno, puede ser que se ocupa menos mantenimiento, dando la vida del resorte. Aplicaciones de viscous dampers hay varias pues, en Estados Unidos, así como todo el mundo, y una configuración aquí en que se usó los dampers horizontales y bueno, interesantemente se ve las columnas, ¿no? y el tamaño del bracing que se usó en este caso para diseñar esta estructura. Y este fue para un hotel, fue para parece que se fue para un refuerzo que se ocuparon 16 dampers de 100 kips each. En este caso había que es de 4 pisos o 4 dampers por piso. Nos queda 2 en cada dirección, que es lo... y luego aquí está otra aplicación ya en los dampers diagonales, que son en dos diferentes casos, pero se ve aquí, o sea, el damper pues es muy chico, ¿no? Y aquí se ve el tamaño de brace, es un hollow tube. Más que nada se tiene como, aquí se ve que conexión pin, o sea, y bueno, aquí ya se fija, pero la idea es de no generar cortante en el damper, o sea, es un sistema que se comporta, nomás puede caber carga axial, y no queremos bending en el damper. No, pero en dos casos de diagonal que se ven así, o sea, son casi los dampers, son pequeños y luego para poner la brace por el piso se usa
pues una steel tube o algo así para que no se pandee. Y luego hay, hay varios casos de implementaciones de viscas, o sea, ya recientemente casi todas las aplicaciones han sido de fluid viscous dampers, como se ven aquí. En este caso, estas aplicaciones de Taylor devices. Y vamos a ver ahora uno de otros casos de un edificio en San Francisco, el Yerba Buena Tower, que está que usaron este tipo de configuración que también se han aplicado en práctica. Este está el toggle system, ¿no? Que es para tratar de amplificar el movimiento del damper. Así ha visto varias aplicaciones de este tipo de sistema. Y en este caso, nomás se instalaron en los pisos de arriba de la estructura. Y también ha habido casos en usar el scissor jack, otro sistema de amplificación. No, en este caso, es un edificio en Cypress, que está este edificio. Hay un poco de ejemplos de cómo empezar el diseño, cómo llegar al análisis. Estimar datos preliminares para llegar al nonlinear analysis, hacer nonlinear analysis, luego llegar a la configuración que sea, para la aplicación, que quizás puede ser la más óptima considerando el tamaño del damper y el costo del damper y luego el bracing, ¿no? ¿Preguntas en este? ¿Estamos bien? Bueno. Ahora vamos un poco a hablar un poco sobre el código, y creo que no vamos a tener tiempo del código, ya quizás el jueves regresamos más quizás vemos más como ejemplos dado el tiempo. Yo creo puedo cubrir un poco del code, eso es para edificios, y luego ya del AEC-7, o sea, los que son los requisitos de diseño de AEC-7 y creo que podemos cubrir una gran parte de esta y luego ya vemos que es un ejemplo mañana hablamos de aislamiento, igual quizás un poco de código y luego viernes vemos como quizás más ejemplos. Para diseñar un sistema con disipación, los códigos se refieren a AS7. Quiero hablar un poco de la filosofía, de cómo se cambia el diseño cuando se considera damping. Hablar un poco del Equivalent Lateral Force Procedure que se usa para damping, o sea, cómo cambia el proceso considerando damping. Y requerimientos de diseño, así como de pruebas para esas estructuras. El diseño está basado en AS7, en el capítulo 18. Y aparte de las nuevas estándares, y tengo el 10 y el 10, ya que estamos todos en el 16, pero no había destacado cosas del 10 y para comparar, o sea, que eran como el 16 salió en el 17, así como en el 18 se empezó a implementar, que fue el año pasado, y estar consciente de los cambios nuevos cambios que salieron en el nuevo código. Por eso todavía tengo ahí el 10. Pero también una muy buena referencia, pero que los códigos son muy divertidos para leer, como han visto. Una buena referencia es el comentario y ejemplos que tienen en el FEMA P1051, que tienen varios ejemplos de diseño y también quizás explican también un poco mejor la filosofía del diseño. Estos estándares aplican a cualquier tipo de sistema de disipación, o sea, viscosos, viscoelastic, histeréticos, de fricción, aplican a todos los sistemas de disipación. Pero algo como el BRB, por ejemplo, ya no se cubre aquí. O sea, un sistema es considerado sistema de disipación si no es sistema ¿cómo se llama? Lateral Force Resisting System.
un Seismic Force Resisting System. Y como el BRB ya tiene su R y todo asignada en los otros capítulos, ya no se puede considerar dentro de este, ya se considera como el Seismic Force Resisting System, ya no es Energy Dissipation System. Pero, o sea, todos estos otros sistemas, o sea, se consideran aquí. Entonces, la idea es de que, pues sí, la estructura, o sea, el damper ayuda, pero no a reducir la respuesta, pero no las fuerzas. O sea, es más o menos la filosofía de diseño. Y en ese caso, o sea, la estructura tiene que seguir teniendo su sistema de fuerza, el Seismic Force Resisting System, ya sea el marco, las paredes, contravientos, o sea, lo que se usa para cargar las cargas sísmicas. Y tiene que tener su estructura completa. Y los disipadores, sea de lo que sea, nos modifican el damping del sistema. ¿Y cómo se considera eso? ¿Cómo se considera? ¿Qué son los beneficios? Vamos a considerar que el damping se va a reducir dependiendo especialmente si añadimos rigidez, etcétera. Puede fluir un poco la estructura y vamos a considerar que la estructura tiene un periodo, no lineal, pero un periodo efectivo que está basado en le llaman la secant stiffness, ¿no? Ahorita vemos una gráfica que exactamente significa eso, si no han visto eso antes. Y a lo más, comparando una estructura con disipadores o no disipadores, tenemos que revisar la regla de diseño, parece que son del capítulo 12 de AC7, y ver, o sea, si andamos diseñando una estructura sin disipadores, a lo más podemos reducir la fuerza del cortante por 75%. O sea, sí se puede reducir un poco la fuerza y a lo más es 75%. Y el sistema de damping no se puede usar para construir, o sea, aunque tenga rigidez, no se puede usar para esas fuerzas, sino no se asume que cargan las fuerzas, sino se tiene que asumir que lo único que en donde quizás tiene más, puede ayudar más es tener una estructura pues, flexible, que quizás no satisfecha las normas de desplazamientos. Y entonces el damping se puede usar para controlar los desplazamientos. Es quizás donde ayuda más damping. Y pues sí, igual, o sea, quizás damping no es el mejor sistema para un sistema de contravientos porque tiene muy poco desplazamiento, no para empezar. Es muy rígido el sistema. Ya ¿cómo se llama? Moment frame. Es como moment frame, un sistema flexible que se va a mover más, tiene más deformación. Entonces ya los disipadores se van a actuar más y van a ser más efectivos y disipar más energía. Pero en ese caso, o sea, como en un moment frame, ¿no? Que vamos a diseñarlo, tenemos la fuerza que el base que requerimos, lo diseñamos y vemos que, bueno, tenemos la fuerza, pero quizás no el desplazamiento. Entonces aquí es donde quizás damping puede ser muy útil en vez de aumentar el tamaño de columnas y vigas, de la estructura. Podemos en cambio meterle amortiguación para llegar a satisfacer los desplazamientos máximos dados al código. Y otro requisito es que todos los disipadores tienen que ser diseñados y probados para los desplazamientos, velocidades y fuerzas que esperemos en el sismo de MC, o sea, un sismo que tenga 2% de probabilidad en 50 años. Y entonces aquí el proceso es que, bueno, hay que diseñar, llegamos a que tenemos las Cs que queremos, la fuerza que queremos, y ya que tengamos el diseño completado, es de ir al fabricante, fabricar los disipadores, probarlos, o sea, sacar los datos, y estar seguro que los datos están en lo que predijimos, ¿no?
Entonces, o sea, ya de los fabricadores, o sea, hay muy pocos, porque, o sea, parte de eso es, tienen que saber la arte y cómo llegar a los requisitos, porque si diseñan un disipador y no está dentro de lo que piden, o sea, todo el proyecto se tiene que hacer de nuevo. O sea, ya no conforma al código. Otra cosa que también quería mencionar, hablando de esta reducción del 75%, esta aplica en estructuras regulares, no aplica a estructuras irregulares, ¿no? Ya si es una estructura irregular, bueno, uno no tiene ventaja de bajar el cortante de diseño, pero igual se puede usar para desplazamientos, no se puede usar para reducir desplazamientos. Sí. ¿Cuál ajá. Y es porque al final, o sea, como esto, como para aislación, la intención es que no se usen la amortiguación para satisfacer las normas mínimas, sino para aumentar el desempeño. O sea, es la intención que tenga mucho mejor desempeño en la estructura con disipadores y que tenga, o así como aisladores, la misma filosofía. Ajá. Y por eso entonces, como estábamos comentando ahorita durante el break, yo cuando cuando empecé a investigar esta área, pues claro, debe ser más efectivo, ¿no? Cortamos las columnas a la mitad, las vigas a la mitad y le metemos más disipación. Y todo lo que guardamos en la construcción, podemos meter los amortiguadores. Pero, pues sí, pues el código pues, nos deja eso. Y por buenas razones, vamos a ver después, especialmente para aislamiento. Porque se comporta completamente diferente en la estructura. Y aquí, más que nada, la intención de esta regla es que si fallan los disipadores, la estructura tiene que dar por sí misma. Pero es que esa es la filosofía detrás de esa regla, ¿verdad? Pero lo que sale de eso también es que sí, ya diseñando con disipadores va a tener mucho mejor desempeño en la estructura. Y entonces, por eso se ve como una aplicación no para cualquier estructura común y corriente, sino para quizás alguien que quiera ver mejor, que quiera gastar un poco más o que, como en ese caso de Apple, ¿no? Por decir, un edificio crítico, ¿no? Que quiera seguir funcionando después de un sismo. En todos casos se reconoce, cuando la gente de los códigos reconoce que hace muy pocas aplicaciones y que debe haber más aplicaciones. Y una de las intenciones, bueno, a ver qué tan efectivas son, ¿no? Pero una de las intenciones del ASC 16 comparado a la versión 10 es que no tratan de cambiar cosas así. Bueno, eso no la cambiaron porque eso pues tiene importancia, ¿no? Pero otras cosas, especialmente de los requisitos como de probarlas y todos esos, han tratado de cambiar para disminuir los gastos y también hacerla quizás un poco más competitiva, hacer la tecnología un poco más competitiva en términos de aplicación. Ya entonces, ¿cómo los amortiguadores afectan a la estructura completa? Los disipadores pueden ser completamente separados si tenemos el sistema sísmico, ¿no? Los disipadores pueden ser parte del sistema sísmico, pueden estar tocando el sistema sísmico o pueden estar completamente despejados, ¿no? Entonces el sistema sísmico, como comentamos antes, tiene que dar por sí mismo y ese requisito de 75%, casos de irregularidades, de irregularidad, no hay nada no se puede bajar el diseño del cortante. Tiene que dar por sí mismo en todos casos, pero si ya tomando en cuenta que si tenemos disipadores, en todo caso tenemos que considerar el load path, ¿no? De las fuerzas de los actuadores
y considerar las fuerzas, especialmente del sistema resistente, considerando que tiene que cargar las cargas sísmicas combinadas con las cargas que pueden generar los disipadores. Y la idea es de que no fallen los disipadores, ¿no? Las conexiones y todo de los disipadores son diseñadas especialmente para ser lineal. Sí, en caso un poco de fluencia, pero o sea, la idea es de que las conexiones y todos los componentes del damper se mantengan lineal y luego los marcos pueden cargar las cargas, o sea, como de gravedad, o sea, todas las cargas, incluyendo las cargas de los disipadores. Este es bueno, sí, es un poco el sistema resistente y los disipadores, o sea, en diferentes configuraciones. No, pero en todos casos se tiene que considerar, dónde están instalados, dónde van a ir instalados los dampers y al final considerar, o sea, que se puedan cargar las cargas. Entonces, ¿cómo cambia el código con estos sistemas? Es pues yendo para atrás a la fuerza de diseño que viene por un response spectra. El cambio principal es que ya teniendo más damping, vamos a cambiar la spectra, ¿no? Y la spectra, pues en AS7, como en casi todos los casos, está hecha para 5% de damping ratio. Entonces ya tenemos un damping ratio, en este caso beta, que es pues quizás más grande, 15%, 20%, lo que sea, depende de qué es lo que queremos. Ese damping ratio viene de tres diferentes componentes, incluso el inherent damping, que puede ser ese 5% o quizás menos, dependiendo del tipo de estructura que queramos estimar. Pero es el inherent damping en el rango lineal. Tenemos hysteretic damping, si tenemos hysteretic dampers. Incluso si la estructura fluye un poco, tenemos hysteretic damping del sistema sismo resistente. Y aparte tenemos damping si tenemos viscous dampers, también vamos a añadir más damping por ese término. La idea es encontrar, o sea, qué es el damping total del sistema, de la estructura, incluyendo todos estos diferentes componentes. Y en este caso, o sea, vamos a encontrar este factor B, que va a cambiar, o sea, ya la aceleración espectral va a cambiar dado cómo cambie nuestro nuevo damping ratio. Y pues en todos casos, pues este va a ser un proceso iterativo, porque en todos casos cuánto damping tenemos por los disipadores, si son viscosos o histeréticos, todo depende en el nivel de desplazamiento. Así que, o sea, ahí vamos a ir ocupamos el desplazamiento para determinar el damping que nos va a dar el desplazamiento, o sea que llevamos un proceso iterativo. Entonces, este factor B, dependiendo de cuánto damping tengamos, o sea, sabemos qué es el critical damping, o sea, considerando todos esos diferentes componentes, que es el critical damping y pues AS7 tiene una tabla así, igual como LASHO tiene una, y casi todos los códigos tienen el Eurocode tienen su propia tabla, casi todas son similares, pueden tener sus diferencias, pero que lo dicen exactamente, si tenemos 20% damping, reducimos la spectra por 1.5. ¿No? O sea, el factor de cuánto vamos a reducir la spectral acceleration dado al damping que tengamos. Y también aquí nos puede dar una buena idea o sea, dependiendo de cuánto damping tengamos, por cuánto podemos reducir la fuerza. Quizás puede ser una otra manera de ver, quiero 30%, quiero reducir mis fuerzas por tanto, o ver más o menos cuándo queremos reducir las fuerzas. Y todos estos
pues esta relación aquí es basada en, bueno, donde vienen las normas de diseño de disipadores, de un estudio que se hizo con 20 registros en que vieron, pues en lo que cambiaban el damping de diferentes estructuras con diferentes niveles de yielding, o sea, considerando respuesta lineal y no lineal, diferentes niveles de damping y nomás de ver, o sea, que la relación entre el damping coefficient, este damping coefficient tenemos 5%, tenemos otro nivel de damping, cuando cambia la respuesta, y pues esos son los resultados de los 20 registros, y o sea, llegaron a una curva más o menos así, y los da la B, y es donde sale pues este factor B, y donde viene pues esta tabla aquí de estos factores B. Esto es porque primero recomendaron pues este proceso de diseño, y pues el que se ha usado para que sigue en AS7. Entonces, o sea, pues este diseño, o sea, para una estructura sin dampers, así como una estructura con dampers, haciendo el proceso lineal, ayuda pues primeramente en casos llegar a unos requisitos mínimos del diseño, y en otros pasar un diseño preliminar, ¿no? Aunque quizás no sea el paso final, ayuda pues, a empezar el diseño. Y una distinción entre, bueno, quizás diseños de estructuras y bueno, de aisladas o de otras estructuras, es que en el diseño de disipadores se toma en cuenta que la estructura puede fluir. Y vamos a tomar en cuenta ese comportamiento no lineal. Y dado que quizás no sepamos exactamente, bueno, andamos en el proceso de diseñar la estructura también, no sepamos exactamente qué es lo que andamos buscando, pero vamos a empezar considerando que tenemos un sistema lineal, ¿no? Dado una rigidez lineal, y el sistema en realidad, o sea, va a fluir y va a tener que ser una forma así, ¿no? O sea, va a fluir en ese punto y luego va a tener un poco de overstrength, va a recuperar, o sea, va a subir la fuerza. Y aquí es, o sea, donde primero fluye y que se hace el desplazamiento de diseño, el desplazamiento elástico, que pueden ser diferentes o bueno, pueden ser similares. Y este es el actual pushover curve, y luego aquí vemos que dado el desplazamiento que vamos a llegar, tenemos una linearización. Entonces este secant stiffness es la rigidez que vamos a usar para nuestra estructura. Así debemos estimar el periodo de la estructura, tomando en cuenta, o sea, que fluye un poco, pero sí vamos a controlar el damping, ¿no? Entonces, para una estructura regular, o sea, tenemos la fuerza elástica de la espectra y la reducimos por el factor R, que toma en cuenta pues, ductilidad, ¿no? Y luego también toma en cuenta el overstrength, ¿no? El factor conocido como el sigma. Entonces, esta parte viene del sigma, ¿no? O sea, que de la fuerza que todavía tiene la estructura pasando el first yield. Y vamos a tomar en cuenta que la estructura llega a ese nivel de fuerza, ¿no? Entonces, hay que hacer la distinción entre la reducción de R y que hay una reducción por ductilidad y otra reducción por overstrength. Y bueno, que la estructura puede fluir tanto, tenemos la rigidez efectiva. Y pues esto vamos a ver que pues, o sea, el diseño de estructuras, o sea, es basado en este caso, y considerando que vamos a tener
un poco de ductilidad en el sistema, que va a ser igual en este caso a la R, ¿no? Yendo para atrás al Newmark's Principle equal displacement rule. Entonces, viendo de dónde vienen los beneficios o los cambios de aceleraciones y todo, o sea, cómo cambia todo considerando el cambio de periodo, el cambio de damping, y vemos un capacity spectrum que es spectral displacement, o sea, y spectral acceleration, o sea, la spectral acceleration, spectral displacement, entonces el periodo varía con el radio, con el ángulo, ¿no? Entonces, empezando con una estructura lineal y elástica, y empezamos con la demanda de la espectra, que es en 5% de damping. Y en este caso, podemos hacer una reacción de R, ¿no? Que quizás nos baja a una tal fuerza, ¿no? En el caso de damping suplementario, vamos pues primeramente modificar la espectra, ¿no? Porque ya tenemos 20% damping o lo que sea, y eso lo va a bajar por este factor B, que en este caso B incluso de viscous y inherent damping, en este caso es el puro viscous damping, ¿no? Que puede ser por adición o por el 2 a 5% que tenga la estructura naturalmente. Entonces ya si decimos, bueno, pues que el sistema puede fluir un poco, ¿no? Aquí tenemos la capacity curve, la pushover curve de la estructura, ¿no? Que va aquí, y ya en ese caso cambia el periodo de la estructura, ¿no? Entonces cambiamos el periodo, y en ese caso va a cambiar pues el desplazamiento y aceleración. Y llegamos pues a ese punto, ¿no? En que vemos que reducimos bueno, las aceleraciones espectrales, así como los desplazamientos de la estructura, ¿no? Entonces ya aquí llegamos a este punto, viendo que vamos aquí a esta espectra, ¿no? Empezando a través de la espectra lineal, cambia el periodo, y ahora tomando en cuenta el factor B, que toma en cuenta que tenemos, o sea, viscous damping y un poco más, o sea, ya aumenta un poco más la amplificación aquí, porque ya tomamos en cuenta si tenemos hysteretic damping, si la estructura, por ejemplo, fluye un poco, va a aumentar el effective damping ratio, va a afectar el B, o sea, tenemos una reducción adicional, ¿no? Entonces ya vemos que en un, bueno, viendo aquí en un capacity spectrum, o sea, también enseñan, empezamos a entender un poco más ese concepto de que como cambiamos las propiedades de la estructura, ¿no? Si cambiamos, o sea, le añadimos a rigidez, o sea, le damos rigidez, vamos a higher spectral acceleration, reducimos la rigidez, vamos a lower spectral acceleration, pero aumentamos los desplazamientos, ¿no? Ya haciendo esos cambios y aumentando el damping, podemos cambiar las dos cosas, ¿no? Podemos reducir las dos cosas, la aceleración y los desplazamientos de la estructura. ¿Preguntas o...? Y entonces para el código, bueno, especialmente la versión 16 cambió un poco en términos de cómo se analiza una estructura con damping, ¿no? Y toma en cuenta nonlinear response history procedures, y que antes, como hace en la versión anterior, primero tenía el equivalent lateral force procedure, o sea, lo tenía en esta orden, ahora ya cambió la orden para pues, poner primero enfrente, poner el nonlinear response history analysis, que es el método preferido. Y pues eso pues, se puede aplicar a todas las estructuras.
Ya si tiene uno por de menos 2 disipadores por piso, especialmente en los afueras, para hacer contra torsión, y el damping no pasa de 35%, se puede usar el response spectrum procedures, o si no, igual como el equivalent lateral force procedure, pero ya para usar este sistema equivalente ya se ocupa, pues aparte de eso, no puede haber irregularidad, tiene que aplicar la asunción de rigid floor diaphragms, la estructura tiene que ser menos de 30 metros, y el S1 del sitio tiene que ser menos de 0.6, que también me parece que de la versión, antes era bueno, no me acuerdo si para el aislamiento era de 0.72, pero ya bajó a 0.6 para la spectral acceleration en un segundo. Pues el nonlinear analysis, pues, o sea, por su cuenta, ya veremos, eso pues además de modelar, pues es nonlinear analysis, ya es otro curso por su cuenta. Pero vamos a ver este proceso, porque pues aparte se tiene que hacer, o sea, para preliminary design, y también ayuda a encontrar unos mínimos requisitos del código. Y aquí, como hablamos del equivalent lateral force procedure y del response spectrum method, ya hablando también del equivalent lateral force procedure, un cambio distinto que tiene comparado viendo, por ejemplo, otros métodos, que aquí se tiene que incluir el modo fundamental, más aparte una aproximación que toma en cuenta los higher modes. ¿Y por qué es esto? Es porque ya los higher modes pueden causar aceleraciones y velocidades más altas, o sea, quizás comparado al primer piso, como tenemos componentes que dependen de la velocidad, entonces las fuerzas que se generen en estos casos pueden ser un poco más importantes, ¿no? En todos casos hay que tomar en cuenta este segundo modo, y así se considera, ¿no? Se considera como si fuera un segundo modo de la estructura, pero pues, o sea, un método simplificado de cómo obtener ese segundo modo sin tener que hacer mode analysis de cosas muy complicadas para la estructura. Entonces ya el cortante que se da por el diseño, ¿no? Para ya diseñar la estructura y todo, el cortante es pues usando el SRSS rule o root mean sum of the squares. En este caso nomás tenemos dos modos, pero tenemos el modo primero y el modo residual, que es, o sea, de los higher modes. Y ese cortante tiene que ser pues más grande que el mínimo dirigido por el código, y ese mínimo es el B del código dividido por el factor B, y que en todo caso tiene que ser más grande de 0.75 del código, dado que no tengamos ningún tipo de disipadores, ¿no? Entonces aquí se ve, o sea, hay un minimum specified, y en que hagamos nonlinear analysis, o sea, todavía hay, o sea, si el nonlinear analysis da que hago, pues puede ser un Bayesian de 50% de eso, o sea, vamos para atrás a ese mínimo, ¿no? Que el nonlinear analysis nos dé otra cosa, ese es el mínimo que se tiene que diseñar. Y aquí en este caso, para el mínimo, el damping ratio, comentar que el damping ratio que se ocupa es el viscous damping and inherent damping, o sea, no es el puro inherent damping, no tomando en cuenta el hysteretic damping en este caso. Y si la estructura, por ejemplo, tiene menos de 2 dampers por piso, o sea, y no están como para resistir torsión, si el sistema es irregular, entonces el mínimo, o sea, este 0.75 ya se convierte en 1, y o sea, ya el mínimo es el mínimo del código, ¿no? Entonces, para ver cómo salen el Bayesian, pues se calcula igual como, pues ese ya es un proceso, ya viendo el first mode,
de la estructura, o sea, estimando el periodo de la estructura y todo, y considerando el seismic weight, que es pues, el peso de la estructura más una porción de carga viva. Se puede estimar el cortante del primer modo, y pues es dado por AS, en este caso por AS7 por la espectra, dependiendo si estamos, bueno, en cuál rango de la espectra estamos, ¿no? Pero se da, la diferencia es que en aquel lado está dividido por T1. Y en todos los casos vamos a usar el T1D, o sea, the damped frequency, considerando el cambio de frecuencia que hay que estimar. Y otra cosa que hay que comentar es que la espectra se reduce por el B, ¿no? El B que hablamos, el effective damping. Pues el damping coefficient en este caso, que depende en el damping ratio, y se reduce nomás por el overstrength, ¿no? O sea, no reducimos por el R completo de la estructura, o sea, no vamos a llegar a un ductility de 8, por ejemplo, ¿no? En este caso. Este nomás es el overstrength, el factor de overstrength. Y luego, si ven este factor R sobre CD, que es el reduction factor sobre el displacement amplification, que es en todos casos es mayor que 1, o sea, que es más conservativo que nada. Es cerca de 1, pero mayor que 1, ¿no? Entonces, aquí andamos viendo también que, o sea, ya la reducción, o sea, que de fuerza que podemos tener, sí tomamos ventaja por el damping, pero no vamos a tomar en cuenta todo completamente de la reducción por R que tenemos en cualquier estructura, ¿no? Entonces, quizás la fuerza de diseño, o sea, no va a cambiar mucho, ¿no? Y además, si cambia mucho, el límite es el 75%. Entonces, así determinamos el seismic coefficient. Y bueno, la idea es de que, o sea, no vamos a ir al complete R factor, ¿no? Y más que nada, o sea, vamos a la reducción bueno, la reducción que tenemos es solo por el overstrength, ¿no? Y luego lo subimos para atrás a este factor aquí, ¿no? Que es el sigma CD over R, que, o sea, el R over CD ratio es más grande que 1. So, el overstrength lo lleva aquí, pero vamos a estar un poco arriba de eso, ¿no? Para diseñar la estructura. Pero igual, o sea, ya estamos tomando en cuenta que tenemos trabajando con el yield strength de la estructura. Entonces, ¿cómo cambian el periodo de la estructura? Empezamos con la estructura lineal, la estructura ya considerando que va a fluir un poco. Y si vemos la relación entre, vamos a tener un poco de ductilidad, yendo para atrás a nuestro sistema idealizado, el elastoplástico. Tenemos pues la K1, ¿no? La inicial, la K1D, considerando el sistema con damping. Y pues ya calculando estas Ks por el desplazamiento del sistema con damping, el desplazamiento de yield del sistema idealizado, vemos que tenemos pues son proporcional al damping ratio, y los periodos, ¿no? De cómo cambia el periodo va a ser proporcional a la raíz cuadrada del damping ratio, ¿no? Porque es pues, proporcional primeramente al stiffness, entonces ya para el periodo cambia por raíz cuadrada. Y esto los da, aparte de, los da pues, dado el primer periodo de la estructura, que, o sea, calculamos para cualquier estructura, nos dice cómo estimar, dado una ductilidad, nos lo dice cómo estimar el periodo for the damped structure. Y bueno, pues eso es algo que podemos asumir, ¿no? Cuánta ductilidad queremos de la estructura. Pero hasta aún no sabemos qué es esta ductilidad, ¿no? Cuánta ductilidad tenemos.
Pero la ductilidad también es dada por, pues, dependiendo del desplazamiento que lleguemos en el diseño, que bueno, eso lo podemos, el D1D lo podemos leer del response spectra, y el yield roof displacement pues es propiedad de la estructura, pero también, o sea, cosas que no sabemos, ¿no? En este punto no sabemos qué es qué. Ocupamos pues el ductility. Pero ya sabiendo eso, o sea, vamos a ver cómo estimar esos parámetros. Ya sabiendo eso, ya teniendo la ductilidad, podemos ya estimar bueno, primero podemos estimar el D, sabiendo el periodo de la estructura, podemos leer de la fuerza de la espectra, sabiendo el damping reduction factor y considerando también el motor participation factor, pero vamos a considerar aquí los dos modos. Puede llegar a estimar el D1D, pero, o sea, ocupamos cosas que ocupamos anteriormente. Estamos pues vamos a entrar en una iteración. El yield displacement se puede relacionar al D1D por el utility. Y como vimos ahorita, estimamos el D1D, podemos estimar por el factor de periodo, podemos estimar ahora el D-yield, ¿no? Dado este unknown ductility. Luego para el residual base shear es casi todo parecido. Vamos a tener con el effective weight, el residual mode, pero, o sea, también cosas que no sabemos aún. Y el seismic coefficient para el residual mode va a ser, o sea, parecido al del primer modo. La seismic weight, ya sabiendo todo pues es el peso que queda del primer modo, para tomar en cuenta todo el peso de la estructura. Y vamos a distribuir, ya que sepamos todo eso, vamos a calcular las fuerzas, todo por el SRSS rule, ¿no? Las fuerzas se combinan, determinan las fuerzas por primer modo, por el modo residual, y ya se combinan las fuerzas para determinar las fuerzas en la estructura. Pero sí, o sea, muchas cosas que no sabemos todavía en el proceso, como el primer modo, el modo residual, el modo participation factor. Entonces, para hacer eso, vamos bueno, el modo el periodo del residual mode, simplemente decimos que es 0.4 del primer modo. Y para poder calcular el residual mode, pues lo vamos a calcular de las propiedades del primer modo, pues incluso el participation factor y el mode shape, viendo para atrás al Bohr analysis, y vamos a asumir que el primer modo, para primeramente sacar el primer modo, que es lineal, o sea, vamos a decir que el primer modo es lineal, y luego determinamos el participation factor usando la seismic weight, o sea, que participa por el modo, y podemos llegar ya a las propiedades del first mode y second mode, teniendo el primer periodo del sistema. No sé si preguntas a este momento, que este es un buen lugar para parar, y ya vamos para atrás al diseño. Quiero hablar mañana de aislamiento, y luego quizás ya el jueves podemos ir mañana, el jueves, hablar más de diseño y un ejemplo de cómo pasar los pasos de diseño. O sea, presentar la formulación, pero muchas cosas que no se saben, ¿no? Entonces, ¿qué es el proceso dónde se empieza para empezar a estimar estas propiedades? Porque quedan como 10 minutos y quiero guardar, no sé si tengan preguntas o... Sí. ¿A 75%? 75% como máximo. Se limita a pasar el equivalent linear procedure, pero no se llega restricción para non-linear. Bueno, para que aplique el equivalent linear procedure se limita a 35%. Pero también se ve ya, o sea, ya de más de simulaciones que ya cuando vas aumentando más de 35%, no... añade mucha rigidez, o sea, ya el sistema no es tan efectivo.
So, quizás, si quieres hacer como un óptimo damping, es como 30 a 35%. Ya pasando eso, ya no tiene suficientes beneficios. Pero eso es también, ese requisito que mencionas es nomás para usar el Equivalent Linear Procedure. Non-linear analysis parece que puede usar algo más alto. Una pregunta, ¿hay más ejemplos como de usar dampers en edificios de acero? De concreto, no sé, pregunto, quizás por la masa que tiene es más difícil aumentar damping factor. Tiene más masa. En el concreto, bueno, las conexiones son mucho más fáciles con acero, ¿no? Que creo es principalmente porque se usan más en acero. Y la otra cosa es que, bueno, el sistema ideal para poner dampers es el Steel Moment Resisting Frame, porque es mucho más flexible, ¿no? Entonces ya con la flexibilidad da los más grandes desplazamientos y se activa más el damper. O si tienes ya como un shear wall, por decir, o sea, pues no se va a mover nada. Los shear wall ya se usan sistemas como de rocking, ¿no? Que tengan sistemas concentrados. Yo creo por eso es la aplicación, o sea, yo creo parte de la conexión, pero parte la flexibilidad del acero, que te deja tomar más ventaja del sistema. ¿Otras preguntas? Creo que ahí estamos bien por hoy y luego ya mañana empezamos con, lo que quiero hacer mañana empezar con aislamiento. Igual algo de la teoría, un poco de ensayos de los requisitos de códigos y luego ya para mañana hacer como hablar más de ejemplos de diseño con estos sistemas. ¿Cómo la? El 75% importante del código se aplica para diseño también de aislamiento sísmico. No, en ese caso es 0.8. Pero no, pero hay unos cambios, pero para que es 0.8 el límite para aislamiento. Pero también hay el mismo límite. O sea, este proceso del Equivalent Lateral Force Procedure, o sea, no puede ser el punto final, pero siempre es el punto de empezar para definir unos mínimos y pasar un diseño preliminario. Y luego ya se bueno non-linear analysis, ya poder refinar el análisis. Pero la restricción siempre existe. Pero siempre existen las limitaciones. O se definen las minimum standards, ¿no? Y pues parte de eso puede ser que pues uno puede seleccionar las ground motions que le den un resultado favorable, ¿no? Pero sí, por eso siempre hay mínimos que se tienen que decidir y aplican, sí, como se usa o no este proceso, así como se usa el time history analysis, aplican los mínimos. Entonces, eso quiere decir que uno debería diseñar la estructura de forma convencional primero y luego utilizar el sistema pasivo para ver cómo se mejora. De todas formas. Pues sí, porque o sea, el diseño va a ser parecido, ¿no? Bueno, primero se puede, el cortante, bueno, se ocupa el periodo, ¿no? Pero ya teniendo más o menos el periodo, se puede ver si el cortante cambia mucho. Ya no cambia mucho, se puede diseñar primero la estructura y ya con sistema de disipación, es posible que no cambie mucho la estructura, ¿no? Especialmente si es un sistema flexible y la ventaja va a ser de los drift requirements. Entonces yo diría que uno diseña la estructura primero, de manera convencional, y pone el sistema pasivo. Y de pronto si hay algo que uno pueda optimizar por aquí o por allá, lo puede hacer siempre y cuando no pase ese límite de 35, 80%. Ajá. Sería así el proceso. Sí. Sí, o sea, ya no va a cambiar mucho. Donde tienen más ventajas, o sea, no para la fuerza, sino para el desplazamiento. El cambio de fuerza, que es para lo que se diseña primeramente el sistema, o sea, cambia poco. O ya si quizás puedes reducir quizás un poco, 80%, lo que sea, ¿no? Para diseñar primero el marco, ya si lo puedes hacer que funcione con disipadores, pues ya estás ahí. Yeah. Sí, pero pues cualquier proceso de diseño es un proceso iterativo, ¿no? Y todo es único, ¿no? Cada estructura es única.